Pues sí, se acaba de inaugurar en la Galería Argentina, aquí en París, espacio dedicado al arte de la Embajada Argentina en la capital francesa, Identidad, exposición en la que la artista Sylvia Levenson nos muestra su trabajo en torno a la apropiación ilegal de niños durante la dictadura militar y a la recuperación de su identidad después de vivir muchos años con familias allegadas al régimen militar a las que fueron entregados. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Sylvia Levenson ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sylvia. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Buenos Aires en 1957, pero que en 1981 te instalas con tu familia en el norte de Italia, huyendo de la dictadura. ¿Cómo viviste ese exilio y cuáles fueron sus razones? Bueno, digamos que en el 78, en el 76 yo tenía 19 años y había recién nacido mi hija. En el 78 vino un grupo parapolicial a buscarnos a la casa de mi familia, de la familia de la familia de mi ex marido, que era la dirección que nosotros dábamos en nuestros trabajos. Secuestraron a la familia por un día esperando que nosotros llegáramos. Dado que la familia de mi ex marido son italianos, fueron al consulado italiano y los del consulado les dijeron, miren, si ustedes quieren les ayudamos a dejar el país. Pero a nosotros nos parecía que era como huir, no nos dábamos cuenta tampoco de la situación real que había. Y nos quedamos 2 años más, que fueron 2 años difíciles, porque no podíamos ver a nuestra familia para no comprometerlos. No podíamos ver a nuestros compañeros de militancia. Nosotros hacíamos actividad política en un partido de izquierda por la misma razón. En esos años también mataron a un primo mío, Bernardo Levenson, y una tía mía fue secuestrada. Por lo cual, después de 2 años, decidimos de irnos a Italia. Por otro lado, y así es que llegamos a Italia, yo tenía Emiliano de 11 meses, mi hijo, y mi hija que tenía ya 4 años. Y digamos que, por otro lado, también era como un poco una negación del exilio, porque la sensación que yo tenía era que yo me había ido porque quería. Y un poco hasta ahora que estoy tratando este tema, en realidad lo que me doy cuenta es que fui echada como muchísimos otros argentinos, ¿no? Cuéntanos, Sylvia Levenson, ¿cómo entras en el arte? Bueno, digamos que en los años 70 yo pintaba y hacía grabado, pero en realidad esos años fueron muy fuertes para la gente de mi generación. Queríamos cambiar, pensábamos que el mundo iba a cambiar mañana a la mañana y teníamos que estar preparados para eso. Por lo cual todo lo que tenía que ver con el arte, a mí erróneamente, me parecía muy burgués. En realidad empiezo a pintar y a dedicarme más al arte en Italia. Y bueno, yo lo que hacía era pintura, grabado, hasta que en el 87, una cosa así, visité una muestra en Nueva York de un artista, Bertil Wallien, sueco, que usaba el vidrio y dije, yo quiero aprender esto. Y vine acá a Francia a aprenderlo. Fui a Sars Poterie, que hay una escuela de vidrio hermosísima. Hice 2 cursos, uno con Antoine Leperlier, que es uno de los nietos de Decochemont, que es uno de los pioneros de la pasta de vidrio, y otro con Vincent van Gienek, que es un artista holandés, y ellos me dieron la base para empezar a trabajar en vidrio. A pesar de la nobleza del material, el mundo del arte menosprecia a veces, ¿no?, el vidrio como materia. Claro, ahora estamos asistiendo a todo, o sea, a lo contrario, porque en este momento es que todos los artistas contemporáneos están haciendo cosas de vidrio, es un momento del boom. Pero digamos que yo empecé a trabajar el vidrio porque lo que me interesaba era que, por un lado, es un material que para mí tiene que ver mucho con la resiliencia. O sea, después de años y años continuamos a encontrar vidrios después de 3.000, 4.000 años. Algunos vidrios están rotos, otros llegan enteros a nosotros, pero nos cuentan de un mundo que fue y de la memoria de las personas que lo hicieron. Pero por otro lado también es un material contemporáneo que nosotros conocemos, que nos aísla en nuestras casas, lo usamos para aislarnos y para protegernos, ¿no? Pero también sabemos que se puede romper y hacernos mal. Y esa ambigüedad del material es lo que me interesaba a mí cuando empecé a trabajar con él. Paradójicamente es un material muy frágil, pero al mismo tiempo el más duro de todos, quizás, ¿no? Claro, exactamente es esa la contradicción, ¿no? Cuéntanos, Sylvia Levenson, ¿cuándo empiezas a asociar tu trabajo artístico a la búsqueda de la identidad de los niños que se apropiaron indebidamente familias de militares en Argentina? Bueno, digamos que yo había trabajado desde el principio, mi primera serie de trabajos tuvo que ver con la emigración y el exilio. En los años, en el 94, 95, hice un trabajo sobre eso. Yo como
La mayor parte de los argentinos tenemos familias que vienen de otros países. Una parte de mis abuelos, una parte de los abuelos paternos míos eran rusos que emigraron a la Argentina para estar mejor y después nosotros tuvimos que emigrar. O sea, había empezado a trabajar sobre ese tema. En realidad, hace unos 4 años, el Museo de American University Museum de Washington me pidió de hacer un proyecto de muestra. Entonces yo estuve reflexionando sobre el hecho que normalmente expongo en galerías, pero la gente que va a la galería somos pocos iniciados las personas que vamos a una galería de arte contemporáneo, mientras que es mucha más gente la que va a un museo. Entonces pensé que era una oportunidad que tenía para hablar de un tema como era el tema de la identidad y el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que yo adoro. Y digo, bueno, esta es la oportunidad de llegar a más gente. Y así nace este proyecto. Silvia Levenson, hay algo más tierno que vestiditos de bebé, pero hechos de vidrio, como los haces tú, se vuelven duros. Es eso quizás la metáfora que intentas transportarnos. Claro, y aparte la fragilidad, porque cuando los ves, el trabajo que yo presento son 116 vestiditos de vidrio, que son los 116 casos resueltos por las abuelas, ¿no? O sea, trato de ver de una historia que es muy dura, que es muy, 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 muy de terror, porque lo que han hecho los militares matando a las madres y teniéndose los niños en adopción es una cosa espantosa. Pero toda esta historia yo la veo a través del trabajo de las abuelas, que han conseguido resolver 116 casos. O sea, los vestiditos que vemos son los 116 casos resueltos. Y cada uno es un mundo. Hay vestiditos que están muy elegantes, hay otros que están como usados, otros... O sea, cada uno de ellos son situaciones distintas y tienen que ver con la fragilidad de la memoria y de la identidad. 116 de los 500 casos oficialmente constatados, ¿no? Exacto. Queda mucho por hacer todavía. Queda muchísimo por hacer. Y yo digamos que en un mundo como en nuestra sociedad, donde los ancianos se transforman en invisibles y hacemos parte de una sociedad alérgica al dolor y al paso del tiempo. Y en esta misma sociedad son las abuelas de Plaza de Mayo que ayudan a sanar una sociedad, ayudan a sanar un país. Por lo cual todavía queda mucho trabajo para hacer y que por suerte no depende solo del trabajo de las abuelas, hay muchísimos chicos jóvenes, los nietos y muchísimos militantes por los derechos humanos que están ayudando a llevar justicia donde todavía no se ha puesto justicia. Hablando de las abuelas de la Plaza de Mayo, cuando presentaste la exposición en Madrid, la inauguró Estela Carlotto, su presidenta. Imagino que fue un encuentro emotivo, ¿no? ¿La conocías ya? No, sí, fue la primera vez que la vi personalmente. Después también inauguró la otra muestra en La Plata, en Buenos Aires. Digamos que sí, para todos los argentinos, Estela Carlotto, como todo el trabajo de las abuelas, tiene un agregado también muy emotivo, porque sabemos que la historia es la que es, que los desaparecidos los han asesinado y nunca más van a volver, pero sabemos también que hay una parte que aún podemos arreglar, que es la parte que tiene que ver, arreglar por un modo de decir, pero también de recomponer una parte de esta historia, ¿no? Y que es la parte de los nietos recuperados, que hay un lugar que son el espacio de estos 500 chicos, serán unos 300 y pico de chicos, que es un lugar que han dejado todavía vacío la sociedad argentina y que todavía estamos buscando. Y no es solamente el trabajo de ellas, de las abuelas, por más que yo las adoro y para eso son mis ídolas como artista y como ser humano. Pero sí es un deber de la sociedad, creo, sí. Desgraciadamente somos humanos, el tiempo pasa y a pesar de la energía de Estela Carlotto, el reloj vital está en marcha, ¿no? ¿Hay alguien que va a tomar el relevo de ese trabajo intenso que están haciendo? Yo creo que sí. Yo veo los nietos recuperados como Manuel Granada y los otros nietos tienen una energía increíble y yo creo que son ellos los que van a llevar adelante el trabajo de las abuelas. Son los nietos adelante de la Plaza de Mayo, los futuros. Sí. Más emotivo todavía me imagino que sería para ti, Silvia Levenson, cuando presentaste tu trabajo en el predio de lo que fue la ESMA, en la Casa por la Identidad, la Memoria. Claro. ¿Cómo fue esa presentación? Eso fue realmente, personalmente, no es como cerrar algo porque no es algo que está cerrado, pero sí es esto que yo te decía antes, que yo por mucho tiempo... nunca me quise identificar con
con el lugar de la víctima. Por alguna razón, o sea, a nadie creo que le gusta esto, ¿no? Y por lo cual siempre vi mi viaje hacia Europa como diciendo, bueno, en un determinado momento nos fuimos, y en realidad hacer la muestra ahí en el Exesma, donde había estado secuestrada mi tía, donde había tanto dolor, fue realmente muy fuerte, y donde también es increíble el trabajo que están haciendo allí, porque es verdad que es un lugar cargado de dolor y de historias nefastas, pero por otro lado hay, no sé, cine, grupos de teatro, chicos que hacen música, o sea, por otro lado hay toda una energía que se está cambiando, y yo creo que eso es súper positivo. Silvia, una de las piezas más emblemáticas de tu exposición es una sillita infantil de madera posada en una base de cemento con alambres de púas. Esa es la realidad de los bebés desaparecidos. Sí, la realidad es que se necesita un coraje increíble para salir de ese lugar. Yo creo que lo que representa, el único lugar de salir el único modo de salir de ese lugar que es incómodo y donde es difícil estar, es a través de un gran coraje, ¿no? Que es saltar, no se puede salir caminando de ahí, ¿no? Que es el ejemplo que nos dan los nietos recuperados, ¿no? ¿Has podido hablar con nietos recuperados que han visitado tu exposición? ¿Cómo han reaccionado ante tus objetos? Bueno, en general todos han tenido una muy buena reacción. En realidad, para mí es una experiencia humana increíble, porque cuando yo hablo con ellos o hablo con las abuelas y te confrontás con las dificultades que nosotros tenemos todos los días y que te parecen a veces que son increíbles y que nunca más vas a poder resolver algo, y te confrontás con gente que de un día al otro supo que sus padres no eran sus padres y en realidad sus padres habían sido matados, quizás con colaboración de sus mismos padres adoptivos. Nadie está preparado para eso, es una cosa pesadísima, y sin embargo estos chicos han encontrado el modo de transformar esa energía en algo muy positivo, y eso es una lección humana para mí personalmente, ¿no? Especialmente que en el mundo del arte nosotros los artistas siempre estamos lamentándonos por algo, ¿no? Que la galería, que el curador, y en realidad el mundo es mucho, por suerte es mucho mejor y está hecho por gente más fuerte que uno que se sigue lamentando. Las abuelas de la Plaza de Mayo intentan luchar también por la felicidad de esos nietos, ¿no? Es importante, imagino, no arrancar de su familia con la que han vivido durante años, ¿no? Claro, claro, porque cuando uno no está informado sobre el tema, la primera reacción que uno se le ocurre es decir, no, pero pobres niños, vivieron toda una vida con una familia y de repente esa no es tu familia, ¿y qué vas a hacer? Y en realidad toda la experiencia de todos los chicos que han recuperado su propia identidad dicen que después del primer momento, que seguramente es un trauma, porque no es que podemos obviar eso, pero en realidad el hecho de saber de dónde uno llega es como que te da un lugar en el mundo, y eso no hay nada que te lo pueda sustituir. Y yo creo también, por ejemplo, yo hablaba con los chicos que en Argentina reciben las llamadas por teléfono de los otros jóvenes que quieran hacer el test del DNA, del ADN, y muchos me comentaban de que muchísimos casos son realmente de chicos adoptados, pero adoptados ilegalmente. O sea que es una praxis, desgraciadamente en Argentina también muy normal, ¿no? De la adopción ilegal, que también es un crimen y que está muy mal. Silvia Levenson, ya para terminar, ¿qué significa para la artista Silvia Levenson exponer aquí en París? Bueno, yo estoy muy contenta de exponer en París. Primero, de exponer en la Embajada Argentina, porque representa a mi país y porque yo sé que la Embajada Argentina está haciendo una campaña en estos momentos muy fuerte que tiene que ver con el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo y el trabajo de la identidad. Por lo cual para mí es un honor. Lógicamente estar en París es siempre un lujo, me gusta. Y bueno, y para mí, digamos que es mi único modo, digamos, de militancia sobre los derechos humanos, de militancia, es poder llevar mi granito de arena a hablar, estar acá y hablar no solamente de mi trabajo, de la estética de mi trabajo, pero fundamentalmente de hablar qué es lo que significa en este momento recuperar la identidad en Argentina. Y si hay algún chico que está escuchando esta transmisión y tiene alguna duda, de acercarse a la embajada y preguntar por las abuelas y hacerse el test del ADN, que es una cosa que siempre es importante saberlo. Después uno puede pensar en un segundo momento qué es lo que quiere hacer, pero de acercarse y ver de dónde uno viene. Gracias a la ciencia, hoy el resultado es inapelable.
Claro. Se puede saber perfectamente cuál es la afiliación de cada uno. Claro, claro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, en los bajos de la Embajada de Argentina en París, para la exposición Identidad de Silvia Levenson. Muchísimas gracias, Silvia, por haber estado Gracias aquí con nosotros. Gracias. Y continúes tu trabajo sobre la memoria y la búsqueda de la identidad. Gracias.